Mire, yo supongo que no se sorprenderán que hable de Caracas, ¿no es cierto? No, yo veo que no hay caras sorprendidas. Look, dear friends, dear colleagues, amigos, colegas, yo personalmente tengo mucho lo que agradecer a muchos y muchas. Esto redimensiona mi rol, que lo resaltara la licenciada Kestel, y solo me transforma en un mero vocero de un movimiento que caló profundo y lo sigue haciendo, ahora enriquecido por convenciones internacionales y una rica historia de acción profesional y de promoción de los derechos humanos de los cuales ustedes son actores. Hoy cabe darle a la licenciada Kestel especial reconocimiento por convocar este congreso, junto con el gobierno de Chile y el excelente equipo profesional y no profesional que ha hecho de esta conferencia un éxito. Y a todos ustedes que están llevando a la práctica los principios de la Declaración de Caracas en roles variados. Se debe remozar el movimiento iniciado en Caracas un cuarto de siglo atrás. Esto se logró anteriormente en Brasilia, cuando el ex asesor de salud mental de OPS, el doctor Caldas de Almeida, de Portugal, junto con el gobierno de Brasil, decidieron mantener vivo el espíritu de Caracas y la letra de la declaración a 15 años de su adopción, tal como lo testimonia el documento Principios de Caracas que ustedes tienen disponibles en la mesa de secretaría al ingreso de este local. También cabe notar que el ex jefe de salud mental que precediera a la licenciada Kestel, el doctor Jorge Rodríguez de Guatemala ahora, adelantó políticas de salud mental coincidentes con la Declaración de Caracas por medio de la aprobación que los cuerpos directivos de OPS, que como ustedes saben, incluye a todos los gobiernos desde desde Alaska hasta el Tierra de Fuego. Y naturalmente ha menester reconocer a los y las que oyeron el llamado de OPS para examinar críticamente el estado de la atención psiquiátrica en la región y proponer senderos y avenidas de cambio durante la conferencia que se llamó por la reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina. Entonces, mencionar a todos y todas sería lo justo, pero por otro lado sería injusto no recordar el papel especial jugado por René González Uzcategui, el segundo asesor de salud mental en OPS, que fielmente y de manera muy precisa como un escriba del entonces nos dejara testimonio de las presentaciones y discusiones en una publicación que seguramente muchos de ustedes habrán recibido o que pueden pedir a OPS. ¿O no sería también injusto no mencionar el papel importantísimo, central, que jugara el doctor Benedetto Saraceno, que precediera al doctor Saxena, de Italia entonces, quien confió en el llamado de OPS y apoyó de 1000 maneras la realización de la conferencia? Sería también injusto no recordar al exdirector de OPS, el doctor Carlyle Guerra Macedo de Brasil, y de la jefa del departamento en el cual estaba administrativamente instalado el programa de salud mental, la doctora Elena Restrepo de Colombia. Ambos posibilitaron su realización, y es importante recordar, porque parte de la crítica que se hiciera a Caracas en una época era que fue financiada por dineros extranjeros, y en su casi totalidad fue financiada por la OPS. Cabe recordar también a 2 abogados de Chile, el señor Fuensalida y el abogado Marín, que desafortunadamente está enfermo y hubiera hoy concurrido. Hablé con él ayer. Ellos escribieron, adviertan, es muy importante la contribución que hicieran. Ellos escribieron la parte relativa a derechos humanos y a legislación en un documento que sirvió de trabajo para el grupo que discutiera esos temas en la conferencia de Caracas. Adviertan, entonces no había historia de este tema como tal.
Y ellos accedieron y gentilmente y desinteresadamente de escribir el documento. Tampoco se puede pasar por alto la facilitación que hiciera Paco Torres, que ustedes acaban de conocer una vez más a través del trabajo que hiciera en Chile, en Peral, en el hospital de Peral, que hizo algo muy importante. Él me llevó a un senador de España y a través de él pudimos lograr que legisladores latinoamericanos, entonces latinoamericanos, y voy a explicar después por qué estoy enfatizando esto, vinieran a la conferencia. Temo de que no hubiera sido esa novedad posible entonces, porque era realmente en su época una quijotada, pero nada mejor que España para hacer quijotadas. Y él entonces logró que vinieran 3 senadores de las Cortes, y cuando se enteraron los legisladores latinoamericanos que venían de España, naturalmente se sintieron más cómodos y también vinieron de los distintos países, incluso el senador Solís de la Democracia Cristiana entonces. En esa conferencia también hay que darle crédito a otro chileno, ya que estamos en este continente, en este país, a doctor Pemjan Gallardo, que poco tiempo antes se había hecho cargo de la dirección del programa de salud mental y psiquiatría, término que siempre causó disensión entre nosotros, que con muchísima habilidad condujo el grupo de discusión sobre temas psiquiátricos, salud mental, que no era un clima totalmente favorable desde la iniciación de la conferencia. No fue una conferencia en la cual había acuerdos al comienzo, pero logró con mucha habilidad unanimidad cuando se adoptó la Declaración de Caracas. Tampoco sería injusto no recordar al doctor Víctor Aparicio Basauri y a través de él otros actores de esa conferencia que vinieran de distintos países de Europa, Suecia, Italia y también de nuestra región, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Tanto le interesó el trabajo en OPS que yo entiendo que logró convertirse en uno de nuestros más apreciados consultores subregionales. La lista es larga y afortunadamente tenemos acá un representante de Brasil, el doctor Roberto Ticanori, que hoy ocupa el cargo de director de salud mental. En ese momento la representación de Brasil fue la que más pugnó para que se adoptara la declaración. Y a través del doctor Ticanori, entonces, el reconocimiento a los otros miembros, desafortunadamente perdimos 2, que fallecieron prematuramente, un psiquiatra y un salubrista que participaron, ambos destacadísimos miembros de sus respectivas profesiones y actividad política en el Brasil. La lista es larga y no puedo seguir, el tiempo es corto. Queda solamente recordar al fallecido maestro argentino Mauricio Goldenberg, que participó en la conferencia, que trajo un hálito reformista entre los profesionales, y él pertenecía a una generación de maestros que también pugnaron en la historia de la psiquiatría latinoamericana por otra forma de atención. Si cabe recordar a alguien, el doctor Bustamante en Cuba, Adis Castro en Costa Rica, Mariátegui y Seguín en Perú, y naturalmente el profesor, el líder, Juan Marconi de este país, que es el verdadero autor de la pirámide de atención que ustedes vieron en sus derivaciones posteriores. La lista larga de los que participaron de alguna u otra forma está en esa publicación de la OPS a la cual aludiera antes. Y una nota más. Fue una conferencia regional y su derivado fue la inclusión posterior
Y yo celebro muchísimo que no ha tenido que ser en esta oportunidad en la conferencia de Chile, una inclusión posterior de los colegas y amigos de los países del Caribe inglés. I will say this, if you have not heard that the conference was on the Caribbean at that time, it was because there was some degree of resistance on the part of some countries to become members at that stage of the conference, participants. Fortunately, with time, you joined the movement, and in Martinique, remember, some of you, we adopted the same declaration, very similar, and eventually you voted, your countries, all of them, voted for the Caracas Declaration when it was taken up in the Directive Council of OPS, of PAHO. So with this, you and us, we have corrected the history. And again, es de celebrar que en esta oportunidad la licenciada Kestel logró que Pan American sea realmente una expresión concreta. ¿Debemos estar satisfechos aquellos que estuvimos en Caracas? No. Tal cual el muchacho de la historia que quizás algunos de ustedes hayan escuchado, en mi caso fue cuando estaba en la escuela primaria, y eso fue hace bastante tiempo, que quería llegar al horizonte, y cada vez que tiraba una piedra y se acercaba al horizonte se alejaba más. Esa es la metáfora nuestra en relación a los principios, a los elementos de la Declaración de Caracas. Intentar llegar al horizonte y caminar en esa dirección, pero jamás lograrla. Para concluir, como dijera los otros días, una alianza firme, entusiasta, comprometida ideológicamente, pero con bases científicas siempre, servirá para que tengamos una salud mental donde podamos servir apropiadamente las necesidades de nuestras poblaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Levav, y pasamos a la próxima mesa entonces. Vamos un poquito atrasados, pero no mucho. No se vaya, doctor Gómez. Okay.